Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 11 y 12. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy la hermana Mónica Lara y les doy la bienvenida a la página Cristianos Unidos y a la página Hermana Mónica Lara. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México y gracias a todos los que se conectan con nosotros en cada transmisión. Esta es una transmisión especial a través del Facebook Live y estos videos y todos los que compartimos en las páginas y en nuestro programa Estudios Bíblicos. Les recordamos que quedan grabados, los pueden volver a ver, los pueden compartir y también en YouTube. Ahí los pueden encontrar como Hermana Mónica Lara. Gracias por conectarse en este día tan importante. Bendiciones a todos los que nos ven desde diferentes partes del mundo, de Ecuador, de Sudamérica, Centroamérica, de Norteamérica, en Europa, en Asia, en Australia. Gracias. Gracias a todos porque están buscando la palabra del Señor. Están buscando como hijos de Dios tener una madurez espiritual. Y gracias a los que nunca han escuchado un mensaje como este, hoy es el día, puede ser el día más importante de tu vida. Porque el Señor trae para ti un mensaje de salvación. Un mensaje glorioso que puede cambiar tu eternidad. Gracias. Bueno, en estos días vemos muchas películas, series, programas de televisión que se refieren a Jesús durante su crucifixión. Muchas personas pues se conmueven por el sufrimiento ahí que ponen de Jesús o de los que lo están representando. Como, bueno, cualquier otra película de dolor o donde alguien sufre y la gente llora. Pero nada, ninguna película, ninguna representación, absolutamente nada puede reflejar lo que significa realmente la obra redentora de Jesucristo. En tu vida y en la mía, en la vida del ser humano. La muerte y resurrección de Jesús, ¿qué es lo que significa? Nada lo puede reflejar, porque esas solo son representaciones del hecho en sí, físico que Jesús vivió. Pero tú como creyente, si a ti te preguntan, cuando la gente ve estas historias y aún se utilizan algunas representaciones para atraer a algunas personas en las iglesias y bueno, pues es el motivo para hablar de la obra de Jesús. Pero si a ti te preguntan, ¿eres salvo? ¿Qué contestarías? Probablemente dirías que sí, que eres salvo, ¿verdad? Si eres creyente, si vas a la iglesia, te congregas, o crees en Jesús o reconoces que Él dividió la historia del mundo en dos, pues lo más seguro es que tú dirás que sí, contestarás que sí, eres salvo. Pero si te preguntan ¿de qué eres salvo? ¿Qué contestarías? Reflexiona un momento sobre esta pregunta, ¿de qué eres salvo? El tema de hoy es Jesús el Salvador. Así que veamos primero, ¿qué es la salvación? Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es el regalo de amor más grande que Dios nos ha dado a los seres humanos.
Eso es la salvación. Es un regalo inmerecido porque es por gracia, solo por el deseo de Dios, solo por su favor. Es un regalo inmerecido que recibimos los seres humanos, porque la salvación es tan cara, costó la sangre de Jesucristo, que no la podemos pagar. Por eso no viene de nosotros. Nadie puede pagar por su salvación. Nadie puede darle el precio a Dios a cambio de ser salvo. Así que, número 1, la salvación es un regalo inmerecido de Dios y el más grande que podemos recibir. Es lo más extraordinario que podemos recibir de nuestro Creador. Ni siquiera podemos entender con esta mente humana lo que eso significa. Pero veamos realmente la grandeza de lo que la palabra nos revela y la grandeza de la salvación. Gracias a los que se están comunicando y nos ven en vivo, bienvenidos desde Australia. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los bendijo. Les dio un hogar maravilloso que era el huerto de Edén. Los puso con un clima perfecto. La tierra era próspera, fructífera. Dios les dio todas las bendiciones, les dio toda la vida perfecta. Pero aún así, lo más grande que ellos recibieron era que podían estar cada día en su presencia, recibiendo su amor, su ternura, su dirección, sus instrucciones, todo lo que Dios les daba, todo Dios estaba ahí con ellos. Todo lo que le representa el Señor estaba ahí con ellos, con Adán y Eva. Y Dios les dio una orden y les advirtió que no tomaran del fruto que se les había prohibido, de la ciencia del bien y del mal. Les advirtió que si desobedecían, todo esto que ellos tenían a su disposición, todo de lo que ellos gozaban y todas esas bendiciones de eternidad, no había enfermedades, no había pobreza, no había violencia, no había destrucción. Todo eso que Dios les había dado, si desobedecían, lo iban a perder. Y como ellos despreciaron toda esa magnificencia de la que gozaban y la cambiaron por una mentira, desobedecieron lo que Dios les había dicho. Así que todo eso se perdió. Dios cumplió su sentencia y en primer lugar fueron separados de la gloria de Dios. Dios los maldijo y maldijo a la tierra con enfermedades, con pobreza, con violencia, con dolor, con desastres naturales. Así que ellos, primero cuando fueron separados de la gloria de Dios, sufrieron la muerte espiritual. Después, Dios los maldijo y le dijo al hombre que iba a volver al polvo. Así que vino la muerte física. Y después, cuando maldijo la tierra, ya no produciría con esa bonanza. Habría problemas, habría desastres naturales, sequías, todo lo que vemos en el mundo. Esa maldición terrible del Dios que los amó, del Dios que los amaba, pero que le desobedecieron, esa maldición llegó a la tierra. El pecado convirtió al hombre y a la mujer, al ser humano, en enemigo de su Creador, quedando destituido de la gloria de Dios, como dice Romanos 3:23. Destituidos de la gloria de Dios. Todo eso tremendo fue lo que nosotros heredamos como naturaleza caída. Heredamos la muerte espiritual, heredamos la destitución de la gloria de Dios, toda la maldición que Dios dio sobre la tierra. Así llegamos nosotros a este mundo. Y además, el Todopoderoso, ahí en Génesis, cuando les está maldiciendo, el Todopoderoso
puso a Satanás como ejecutor de su juicio y enemigo del ser humano. Quiero que nos demos cuenta de qué se trata. Fue Dios el que le dijo ahí en Génesis 3, pondré enemistad. Le está hablando a la serpiente, a Satanás, a la serpiente antigua. Y dijo Dios a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Toda esa maldición terrible que Dios había dado al hombre, a la mujer y a la tierra. Además maldijo a Satanás y le dijo que esa serpiente se arrastraría siempre. Satanás no es el dueño del infierno. Satanás es el ejecutor de Dios que está al servicio de Dios para ejecutar sus juicios y su maldición sobre la tierra. Dios fue el que le dio el ministerio de matar, robar y destruir a los que desobedecen. Esta maldición terrible está sobre la tierra de parte de Dios. Hay muchas predicaciones por ahí que hablan de que Dios es lindo y no castiga y Dios no hace, y Dios, como si Dios fuera un señor ahí sentadito en su trono, viendo a ver a quién bendice y viendo a ver quién levanta sus ojos a verlo. Dios es terrible y su nombre es temible, dice la Biblia. Este Dios todopoderoso que creó con todo su amor a Adán y a Eva y que nos creó con todo su amor, es el que maldijo la tierra. Fíjense bien, entonces, ¿de qué somos salvos? Romanos 5, versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él, por Jesucristo, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. La Biblia habla claramente de que somos salvos de la ira de Dios, de toda esa maldición, de todo ese enojo de Dios sobre los que le desobedecen. De eso somos salvos. Cuando venimos a Cristo y le reconocemos como nuestro Señor y Salvador y comenzamos a obedecerle y a ser guiados por el Espíritu de Dios, somos salvos de la ira de Dios. Isaías 53, verso 5. Mas él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Dios cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. Esto quiere decir que Jesucristo literalmente se interpuso entre la ira de Dios y nosotros, recibiendo el castigo que nos correspondía, pagando con su sangre preciosa por nuestra vida eterna. Eso es la salvación, mi querido hermano, mi querida hermana. Jesús está en medio de toda esa maldición, de toda esa ira de Dios. Él recibió ese castigo para que tú y yo pudiéramos ser salvos de su ira, para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna en Cristo Jesús, porque esa es su bendición, porque ese es su regalo. Eso es lo que Él hizo cuando murió por nosotros y luego resucitó y venció la muerte que Dios determinó sobre el hombre. Porque de cierto morirás, le dijo. Esta muerte es la que Jesucristo venció. Vamos a Colosenses 2, verso 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados,
anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El diablo no se manda solo. Dios lo puso a ejecutar y lo puso como enemigo de nosotros. Pero mira lo que hizo Jesucristo. Esto no es una película linda, es la verdadera gloria de Dios y el verdadero amor que se manifestó a través de que Jesús dio su vida. Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el único que podía beber la copa de la redención para liberarnos del castigo que Dios había determinado sobre nosotros. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Mira lo que es la salvación, lo que trajo Jesucristo para ti y para mí. Número 1, el perdón de todos nuestros pecados. Porque sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. Así que tú y yo somos perdonados, lavados por la sangre de Jesús, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Número 2, nos dio la vida eterna. La vida eterna. No es cuando un pase al cielo cuando nos muramos y bueno, pues tenemos entrada al cielo. Es en esta tierra poder vivir conectados con el Padre. Él es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Ya no estamos enfrentándonos al Dios, al juez. Ahorita vamos a ver lo que dice su palabra. Pero ya no nos estamos enfrentando a ese Dios todopoderoso, enojado contra el pecado. Ahora estamos teniendo el acceso al Padre amoroso, que abre sus brazos para recibirnos porque hemos sido lavados del pecado, porque Jesús pagó por nuestros pecados. Nuestro castigo lo recibió Él. Y ahora Dios ve en nosotros a Jesús. También recibimos a través de la salvación la cancelación de la sentencia de muerte sobre Adán, sobre Eva y sus descendientes, y nosotros venimos de ahí. Clavándola en la cruz, Jesús lo dice literalmente, tomó esa acta de muerte, la paga del pecado es la muerte, como dice Romanos 6:23. Y en lugar de que nosotros pagáramos eternamente, con la muerte eterna, Jesús tomó esa acta que había escrito el Señor sobre nuestra vida, la clavó en la cruz y nos dio la vida eterna. También nos da la victoria y poder sobre nuestro adversario, el diablo y las huestes de maldad. Jesús demostró y los exhibió públicamente, porque Jesús se levantó de esa muerte y de esa maldición. Y ahora Él nos da poder y victoria sobre el enemigo. Hollará sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará, dice la palabra. Esta es la promesa para los hijos de Dios. Ya no estamos a expensas del que vino a matar, a robar y a destruir. Ahora servimos al Dios Todopoderoso y Satanás está debajo de nuestros pies. Ahí en breve aplastará a Dios a Satanás debajo de nuestros pies, dice la Biblia. Ahí es donde el Señor nos dio ese poder, esa espada de la palabra, el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. Ya no tiene parte ni suerte en nuestra vida. Él ha sido exhibido públicamente y esa victoria nos la dio Dios a sus hijos. Dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Lo más importante que Jesucristo recuperó
es que Él nos reconcilió con el Padre y nos devuelve la entrada a su presencia a través de su sangre. Se acabó la división, se acabó la muerte espiritual, se acabó el estar apartados de nuestro Creador. Jesucristo es el camino y Él es el puente, Él es el único sumo pontífice y único puente, el único intermediario entre Dios y los hombres. Ahora podemos tener acceso a su presencia, ahora somos templos del Espíritu Santo, piedras vivas que formamos la iglesia, templo vivo, eso somos para Dios. Esa es la salvación tan grande que debemos cuidar con temor y temblor. Y por supuesto, todo esto nos libra del castigo eterno, del infierno. Dice Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno, los que no obedecen a Dios, y los justos a la vida eterna. ¿Quiénes irán al castigo eterno? Los que no tengan la señal de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Cuando venimos a Jesús, Él es el Cordero de Dios. Cuando venimos a Él, Él nos quita el pecado, como hemos estado leyendo. Recordemos que es en la Pascua ordenada por Dios, donde los hebreos, cuando Él les ordenó que estaban en Egipto e iban a salir, los hebreos debían matar, sacrificar a un cordero sin mancha y luego tomar esa sangre y ponerla con un hisopo, con un trapo, ponerla ahí en el dintel de la entrada de su casa, en las puertas. Ahí en la entrada de su casa debía estar la sangre puesta como señal del pacto, de que ellos habían aceptado ese pacto de Dios, de que le habían creído a Dios. Y esta sangre era la señal para que cuando pasara el ángel de la muerte que Dios mandó, no entrara a esa casa y no matara a los primogénitos en esa familia. Esto solo era una representación simbólica y física de la explicación eterna, que la sangre de Jesús es la señal que Dios ve en nosotros. Por eso ya no hay sacrificios, ni sacerdotes, ni se hacen todos estos ritos. Ahora, la sangre del Cordero de Dios quita verdaderamente el pecado en nosotros y esa es la señal para que la muerte eterna no tenga efecto en nuestra vida, sino que nosotros vivamos eternamente con Dios. Igualmente, por eso Jesús fue sacrificado, fue crucificado durante la fiesta de la Pascua. Te invito por favor a que veas el estudio del domingo pasado. El título es ¿Qué celebramos los cristianos en Semana Santa? Por favor, véelo para que tenga mayor sentido lo que estamos hablando, para que te des cuenta qué es lo que Jesús hizo y por qué se celebró en este tiempo. Ahora, mucha gente que niega a Dios o a su palabra se rehúsan a creer en el juicio y el castigo divinos. Inclusive algunos congregantes tampoco lo aceptan. Pero Dios es real. Escúchame, por favor. Dios es real y su palabra se cumple fielmente. Mira lo que dice en Sofonías 1:18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El que no tenga esa señal de la sangre de Jesús va a sufrir esta destrucción de Dios. El Apocalipsis no es la manifestación del diablo, es la manifestación de la ira de Dios, y el diablo solo es su ejecutor. El diablo está a la orden de Dios. Lee por favor la Biblia, escudriña las Escrituras para que te des cuenta que esto está sucediendo. Todo esto que vemos se está manifestando
y es el principio de la manifestación de la ira de Dios, del día de la ira de Dios. Dios es amor y por eso la salvación es el acto de amor más grande que podemos tener, que podemos recibir como seres humanos. Dios es amor y su amor es eterno, pero también es fuego consumidor, como dice Hebreos 12:29, para quien rechaza su amor. Y las cosas no terminan cuando morimos. Hay un castigo eterno. Si tú no eres salvo, es tiempo que te arrepientas. Si tú, amigo que nos ves, no te has arrepentido, no has venido a Cristo, es la primera vez que escuchas este mensaje, este es el día que hizo el Señor para tu salvación. Es tiempo de que te arrepientas para que no te pierdas eternamente. Por favor, entiende lo que dice la Escritura en Romanos 2:5. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Estas palabras son reales. El Señor se ha acercado hoy a tu corazón, no por películas ni porque se celebran estos días, sino por lo que Él hizo en la cruz por ti. Y te dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9, y también nos habla en Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que por favor, arrepiéntate, pídele perdón a Dios. Arrepiéntate de tus pecados y confiésale como tu Señor, tu Salvador. Reconoce que Dios le levantó de los muertos, que Jesucristo venció la muerte que era para ti y para mí. Él la venció para que tú y yo podamos tener vida eterna. Busca un lugar donde congregarte. Busca orar y leer su palabra para que puedas ser guiado por Dios, conocer su perfecta voluntad y ser guiado por Dios. Ahora, mi querido hermano y hermana, si tú eres cristiano, pero no te has rendido realmente al Señor, estás tratando de vivir una vida linda o light, que no tiene mucho que ver con Dios, para que no se te note y los demás no te critiquen. O estás dando lugar a tu carne, a tus deseos, y bueno, te congregas nada más el domingo como para cumplir. O si estás alejado, si te alejaste del Señor y estás escuchando este mensaje, por favor compártelo también. Si tú eres un cristiano ferviente, compárteselo a quien conoces que está en esta condición. Cualquiera que esté complaciendo al mundo, dice la Biblia, que se constituye en enemigo de Dios. No solo por hacer una oración de confesar a Jesús como Señor y Salvador, o no solo, como dicen algunos, por aceptarlo en su corazón. No es suficiente para decir que eres cristiano. Hoy el Señor te dice, en Apocalipsis 3, versículo 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Desearía que fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y por favor date cuenta que esto no está en el contexto de que nunca hayas oído al Señor, aunque el Señor Jesús toca la puerta del hombre y de la mujer para que se arrepientan. Pero esto está en el contexto del Hijo de Dios que vive tibiamente,
queriendo complacer a Dios y al mundo y a su carne. Quiero decirte una cosa. La gracia no es un tiempo. Hay muchos que piensan que estamos en la gracia, entonces yo puedo hacer lo que quiera. Y yo puedo vivir en adulterio, o puedo estar mintiendo, o puedo ser un agresor, o puedo ser un homosexual. Puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, puedo abortar. Hay gente que piensa que esa es la gracia, que puede hacer lo que quiera. Déjame decirte que no es así. No se trata de que, pues Jesús vino hace 2000 años y pues estamos en la gracia. La gracia no es un periodo de tiempo. La gracia es estar en el camino que es Jesucristo, viviendo como Él ordena y conectados con Dios, con la sangre de Jesús como señal para la vida eterna. Eso es la gracia. No es vivir como quieres, sino estar en el camino angosto que lleva a la salvación, pasar por la puerta estrecha, dejando todo lo que a Dios no le agrada, procurando obedecerle cada día, siendo guiados por el Espíritu Santo. Estos son hijos de Dios, dice la Biblia y en Hebreos, los que son guiados por el Espíritu de Dios. Eso es la gracia, vivir bajo el perdón de Dios, vivir bajo la guianza de Dios, con la armadura de la fe, caminando como el justo que por la fe vivirá. Eso es la gracia, mi querido hermano, mi querida hermana. No te engañes, porque los que practican el pecado son del diablo, dice la Biblia. Pero también dice que si hemos pecado, Jesús es nuestro abogado e intercede por nosotros, pero no para seguir pecando, sino para buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Quiero leer la palabra del Señor, que es perfecta. Dios puso todo, y ahí está escrito de Génesis a Apocalipsis su perfecta voluntad. Las promesas son hermosas, las promesas lindas de bendición y prosperidad para quien obedece a Dios son reales y se cumplen, pero también se cumplen las promesas que son sentencias sobre quien desobedece, el castigo de Dios. Vamos a leer por favor Hebreos 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, a los enemigos de Dios. Recordemos que cuando no tenemos al Señor, no le confesamos, no nos arrepentimos de nuestros pecados, somos enemigos de Dios. El pecado nos convierte en enemigos de Dios. Aquí lo está diciendo, que aun cuando hayamos hecho una oración y pasado al frente y de momento nos hayamos arrepentido, el que se aparta de Dios, cuidado, porque se vuelve de nuevo enemigo de Dios. Dice el versículo 28, el que viola la ley de Moisés, por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esa acta, esa ley que Jesús clavó en la cruz está hablando. ¿Cuánto mayor castigo, verso 29, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Está en el Nuevo Testamento. Para todos los que creen que Dios no castiga, esto está en Hebreos 10 del 26 al 29. ¿Cuánto más merecerá? ¿Cuánto mayor castigo merece quien desprecia al Hijo de Dios, a la obra redentora de Jesucristo, quien tiene por inmunda, por quien desprecia la sangre de Jesús, que limpia de todo pecado?
La salvación no es un juego. La vida eterna, tu eternidad, no es un juego. Por eso dice la Biblia que la cuidemos con temor y temblor. Y así, de la misma manera, te pido a ti que te has apartado o que eres tibio, o que no estás buscando al Señor con todo el celo y con todo el fervor que habla ahí Apocalipsis. Sé pues celoso y arrepiéntete, querido hermano, querida hermana. Sé pues celoso y arrepiéntete y busca al Señor con todo tu corazón para que le halles. Y halles perdón, y halles la santidad que el Señor nos demanda como sus hijos. Gracias. Gracias por escuchar, por conectarte hoy. Por favor, este es un mensaje de vida o muerte. Te pido que lo compartas, que lo transmitas a otros. Y deseo que tu vida esté bajo la gracia de Dios. Te deseo una semana hermosa. Te invito a seguirte conectando con nosotros los viernes a las 10 de la noche, hora de la Ciudad de México, para seguir recibiendo la enseñanza que Dios nos da a través de tu programa Estudios Bíblicos. Dios te bendiga.